¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Hoy vamos a concluir el tema de la semana pasada, que fue el cambio que produce la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, quiero volver a recalcar lo que comentamos la semana pasada. Hay personas que piensan que en el momento en que se mueren, de forma automática, están ya en la presencia del Señor. Y bueno, pues nos damos cuenta que esto es porque siempre Satanás nos va a estar diciendo cosas para que nos salgamos nosotros de lo que es el cauce que quiere Dios en el cual transitemos. Y fíjense, hay este concepto que dice: la gente acepta la mentira como si fuera verdad. La mentira vestida de verdad ha llegado a ser verdad para los incrédulos. La gente cree que lo que ellos creen es verdad. Y por supuesto, si yo tengo la verdad verdadera, no necesito recurrir a la Biblia, no necesito obedecer a la Biblia, no necesito tomar en cuenta la Biblia, porque yo tengo la verdad verdadera. Entonces, si yo digo que mi familiar ya está con Dios y punto. Y fíjense una cosa, a Jesús lo masacraron, lo insultaron, lo escupieron. Y para esas personas que creen y piensan que su familiar ya está con Dios, pues Jesús vino al mundo en vano. Este sacrificio que él hizo no tuvo sentido. Nosotros sabemos, como lo dice Romanos 10, 9 y 10, que la forma en la cual nosotros nos podemos reconciliar con Dios es por medio del Señor Jesucristo, y que Él pagó por nosotros. Él pagó lo que nosotros teníamos que soportar. Él se puso en nuestro lugar para que nos pudiéramos reconciliar con Dios. Fue una forma inhumana en la cual a él lo trataron. Pero los que dicen: no, mi familiar ya está con Dios, mi papá, mi mamá, la tía, el amigo, ya está con... Pues Jesús sufrió, nuevamente lo reitero, en vano. Miren, hay médicos que han comentado, en el momento en que al Señor Jesús le clavaron este fierro, dicen, si en aquella época hubiera habido morfina, dicen que el dolor es tan grande que ni siquiera la morfina hubiera podido paliar, aminorar el terrible dolor que sufrió el Señor Jesucristo a la hora que le clavaron este fierro. Y reitero, pues Jesús vino en vano. Si yo tengo la verdad y yo digo que ya mi familiar está en el cielo, pues esto no tiene sentido. Y esta frase que voy a poner tampoco dice: no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús, fue su inmenso amor por ti. Pues esto es falso, porque realmente pues yo no necesito de Jesús para estar ya en la presencia de Dios. Y fíjense, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, y una de ellas nos dice cómo murió el Señor Jesucristo, y está en el Salmo 22:14. Ahí nos dice cómo fue que murió el Señor Jesús. Y dice: Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca, y aquí es finalmente un infarto de miocardio. Esto es lo que nos dice el Salmo 22:14. Él muere por un infarto de miocardio. Pero bueno, pues nosotros no nos interesa saber de la Biblia, nosotros no queremos saber nada de ella. ¿Por qué? Pues porque tenemos que obedecer. Entonces mejor decimos: yo ese trámite me lo salto, y yo le sigo creyendo al adversario. Y fíjense una cosa, Satanás
está enojado con Dios y es tal su enojo que lo quiere ofender, que lo quiere agredir, que lo quiere lastimar. ¿Por medio de quién? De nosotros. Satanás a nosotros nos usa como carne de cañón. Y cada vez que nosotros le hacemos caso a Satanás, nos volvemos cómplices de Satanás. Y voy a poner este ejemplo. Fíjense, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, dice el Señor: el día que de él comas, y lo estoy subrayando, ciertamente morirás. Lo está afirmando. Si comen de ese fruto, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, versículo 4, nos dice: la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios dice ciertamente, Satanás dice no es cierto. ¿Y a quién le creyó la primera pareja? Le creyó a Satanás. Y bueno, de ahí vienen un sinnúmero de problemas que hemos tenido, ¿verdad? Cada vez que nosotros le hacemos caso a Satanás, a Satanás, nos volvemos cómplices de él y lastimamos a Dios. Y volvemos a reafirmar: la gente acepta la mentira como si fuera verdad. La mentira vestida de verdad ha llegado a ser la verdad para los incrédulos. La gente cree que lo que ellos creen es verdad. Y bueno, pues entonces él siempre nos va a estar diciendo cosas para que nosotros sigamos haciendo y haciéndole caso. Fíjense cómo el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Esto se lo está diciendo el Señor Jesús a los fariseos. Y sigue: desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, y lo califica como es el padre de la mentira. Y nosotros siempre vamos a estar escuchando cosas como: oye, tú trabajas mucho y tu patrón no reconoce el esfuerzo que realizas. Dale un pellizquito al dinero que tiene él en la caja. Tiene tanto que no se va a dar cuenta. Oye, tu esposa no valora todo lo que haces por la familia. Búscate una novia que te apapache. Y ahí nos está él induciendo al adulterio. Oye, eres tan bueno que te mereces una distracción, un poco de diversión. ¿Por qué no ves pornografía y disfrutas de su contenido? Y ahí nos está induciendo a que nosotros estemos teniendo mentalidad impura. Oye, tienes tantas presiones por todos lados que es necesario que te relajes con esa hierbita, con esos polvitos, con esa bebida. Y ahí es donde nos empieza a inducir a que nosotros tengamos adicciones. Oye, tu sobrina es muy atractiva, invítala a comer para que la presumas y aparentes que son novios. Vean cómo nos induce a estar en cosas de lujuria. Oye, coquetéale a tu jefe a ver si así te sube el sueldo. Nos está induciendo a hacer cosas indebidas. Oye, no importa que tu novio no sea creyente, embarázate de él. ¿Cuántas jovencitas que se dicen cristianas son madres solteras? ¿Por qué? Porque le estamos haciendo caso a él. Realmente el sacrificio del Señor Jesús fue en vano. Si lo que yo creo es la verdad, pues entonces veamos que
lo que nos está diciendo Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pero para esas personas, sí, que dicen que ellos tienen la verdad, pues entonces su Biblia, pues hay que quitarle los versículos, ¿verdad? Hay que romperla, porque eso no es correcto. Entonces aquí sería, porque es necesario que algunos, mis familiares todos se van directos, o ya de plano, no es necesario que comparezcamos en el tribunal de Cristo. Si nosotros queremos hacer nuestra santa voluntad, difícilmente estaremos en la presencia del Señor. En el Apocalipsis dice que los que estarán gozando de la presencia de Dios son los que están en el libro de la vida. Esa persona que dice que su familiar ya está con Dios, ya vio el libro de la vida, ya se dio cuenta que él está ahí. Fíjense, en 2 de Corintios 5:17 nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Nosotros no podemos estar con un pie en la parte espiritual y otro pie en la parte carnal, en la parte material. Y muchos que se dicen cristianos están dobleteando y eso no es correcto. Fíjense, otro concepto, en Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu y dice, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando tienes ese cambio, esa conversión, pues ya no vas a ser de mecha corta, ¿verdad? Me vas a empezar a ser fiel con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Vas a empezar a experimentar lo que es tener paz. Y veamos lo que nos dice Gálatas de los carnalotes. Dice, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. ¿Sigues viendo el horóscopo? ¿Vas a que te hagan una limpia? ¿Te gusta que te lean las cartas? ¿Sigues teniendo celos de personas que están triunfando? ¿Sí? ¿Odias a alguien? ¿Te sigues emborrachando? Y vean lo terrible con lo que termina el versículo 21. Al final de esto dice lo siguiente. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Basta con que en la Biblia haga mención de algo para creerlo, para acatarlo. Cuando te lo dice muchísimas veces, como es el caso de que no todos van a entrar, te lo dice el libro de Mateo, capítulo 7, como lo dice el libro de Lucas, capítulo 13, como lo dice Gálatas, capítulo 5, 21, como lo dice 1 Corintios 6, te están diciendo, no todos van a entrar. ¿Por qué no quieren leer la Biblia? ¿Por qué no se quieren informar? Pues es más cómodo irse por la libre, ¿verdad? Y decir, no, mi familia ya está con Dios. Veamos qué nos dice 1 de Juan 2:15. No sigan amando al mundo, ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor de Dios. Y no puede ser que un falso cristiano esté dobleteando en la parte espiritual y todavía con los placeres carnales. Vemos
no es casualidad que en los frutos del Espíritu empecemos con el amor y en la parte carnalota, en nuestra naturaleza humana, empiecen con la inmoralidad sexual. Cuando tú tienes amor, erradicas este tipo de cosas. Ya no vas a estar jugándole a disfrutar de la parte carnal. Y fíjense, en 1 Corintios 10:9 nos dice, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron. Nosotros conocemos niños, jóvenes, que están estirando la liguita y están provocando a sus papás y los papás son permisivos. Ay, te voy a castigar, ay, te voy a pegar, ay, te voy a reprender. Y no hacen nada. Yo les digo, Cristo no es permisivo, ¿eh? Y si ustedes siguen tratando de estar en el mundo, en la parte carnal, pues después no se quejen. Y en Proverbios 24:12 es muy claro. Pues si dices, la verdad es que yo no lo sabía, ¿crees que el que examina los motivos no habrá de darse cuenta? ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? Él le da a cada uno el pago por lo que hace. El éxito no lo define lo que yo hago. El éxito define lo que Cristo define para él como éxito. De manera que el éxito del cristiano no lo miden las prebendas del mundo, sino lo que Cristo ha definido para él. Después de tu conversión, el reino de los cielos debe de ser la razón número uno por la que vives, y lo vuelvo a reiterar. Después de tu conversión, el reino de los cielos debe de ser la razón número uno por lo que vivimos. Cierro el paréntesis y vamos a iniciar el estudio. Les voy a describir cómo pueden tomar sus decisiones basándose en la palabra de Dios. ¿Cómo tomar decisiones basándose en la palabra de Dios? Lo primero, si piensas, si lo que vas a decidir está en armonía con la palabra de Dios, aquello que estás por hacer está en armonía o contradice lo que dice la palabra. En segundo lugar, piensa si lo que estás por decidir compromete tu integridad, si lo que estás por hacer compromete tu transparencia. ¿Saben? La integridad es estar en armonía entre lo que eres en público y lo que eres en privado. Si aquello que estás por hacer solo está bien si lo haces en privado y en secreto, plantéate si esa es una decisión correcta. Si te obliga a guardar eso como un secreto, plantéate si eso es correcto. En tercer lugar, piensa si eso que estás por decidir te mejora, te hace mejor a ti. ¿Saben? Nuestras decisiones muchas veces no se debaten entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Lo que estás por decidir te mejora. Y en cuarto lugar, piensa si eso que estás por decidir daña a alguien. La Biblia dice que si lo que vas a hacer va a ser de escándalo para otros,
mejor abstente de hacerlo. Entonces tenemos que volver a darle la autoridad a la palabra en nuestra vida. Y tenemos que tomar nuestras decisiones basándonos en la palabra de Dios. Lo siguiente que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios, es alimentarnos diariamente, sólidamente de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Pablo de la palabra de Dios. Vamos a escuchar la Biblia. Dice Colosenses 3:16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Necesitamos llenarnos, alimentarnos sólidamente de la palabra de Dios. Rosy me enseña o constantemente repite una cosa: somos lo que comemos, y añade, si comemos mucha vaca, adivina qué vas a hacer. Y ahí lo deja. Somos lo que comemos, es verdad. Según te alimentes, así vas a hacer. Si te alimentas con comida chatarra, tu salud va a ser una basura. Pero si te alimentas sanamente, vas a tener una salud fuerte y vigorosa. Exteriormente o físicamente, somos lo que comemos. Pero yo creo que espiritualmente también somos lo que comemos. Interiormente somos lo que comemos y aquello de lo que nos alimentamos. Interiormente tiene la capacidad de sanarnos, liberarnos o enfermarnos y dañarnos. ¿Saben? El consumo de las redes sociales enferma la autoestima de los jóvenes. ¿Saben que produce ansiedad? ¿Saben que produce depresión? Nosotros lo intuíamos, pero ahora los estudios están confirmando que el consumo de redes sociales alimentan los pensamientos suicidas de la población joven. Lo que consumimos de carácter interno tiene la capacidad de dañarnos. Las redes sociales están fomentando la polarización, la violencia, el enfrentamiento social, porque según nos alimentamos interiormente, así nos vamos a comportar. La palabra de Dios es un menú completo, sólido, que te puede sanar, que te puede liberar cuando te alimentas de esa comida. ¿Cuán sólidamente te alimentas de esta comida? ¿Apenas tomas leche? ¿De vez en cuando quieres un trocito de pan? ¿Te alimentas solo semanalmente? ¿O quieres estar fuerte y sano interiormente y por eso te levantas cada día para desayunar, para comer, para cenar la palabra de Dios? La palabra de Dios es un menú completo y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos libera, es la que nos sana, es la que nos transforma nuestras circunstancias. ¿Cuánto nos alimentamos de la palabra? Hay 4 formas de alimentarnos de la palabra y solamente las voy a enunciar. Pero es escuchándola cuando tenemos más atención, no siendo olvidadizos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que comieron hace 3 días? ¿Y la semana pasada? Bueno, es verdad que a las 72 horas nos olvidamos del 90% de lo que escuchamos.
A los 3 días, esto nos frustra enormemente a los que predicamos porque sabemos que los que están sencillamente escuchando el miércoles ya se les olvidó, no se acuerdan quizá nada más del chiste, de la broma, pero si escuchamos y además tomamos notas, eso eleva el nivel de la retención. Pero si además de escuchar y de tomar notas, leemos, por eso pongo siempre los textos, pues eso es lo que eleva todavía más. Y si además de escuchar, leer y tomar notas, lo aplicamos, eso consolida en nosotros la enseñanza. Así que escuchamos para llenarnos interiormente. Pero lo segundo que podemos hacer para llenarnos es leer diariamente la palabra, leer constantemente la palabra para llenarnos de ella. Pero además de leer, lo podemos estudiar, y estudiar la palabra es como leerla, pero añadiéndole 2 hábitos más. El hábito de escribir y de hacer preguntas. Podemos escuchar, leer, estudiar y por último reflexionar, meditar. Meditar en lo que hayamos escuchado. De esa manera nos vamos a llenar de la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Es como preocuparnos, pero en positivo. La preocupación nos hace centrarnos, pensar y repensar en aquello negativo que nos puede ocurrir. Meditar es centrarnos en un pasaje de la palabra de Dios y en sus repercusiones positivas para nuestras vidas. Alimentándonos así de la palabra de Dios, vamos a poder interiormente experimentar un cambio y la liberación que Dios quiere producir en nosotros. Me gusta una ilustración que utilizo, en el que un niño es llevado con un chamán para que lo oriente. Y el chamán, cuando ve al niño, lo primero que le dice es: veo en tu interior 2 perros, uno blanco y uno negro, que se están mordiendo y que están enfrentándose ferozmente. Y el niño le dice al chamán: ¿y cuál gana? Y el chamán le dice: al que más alimentes. En nuestro interior hay 2 naturalezas que se están enfrentando, la espiritual y la carnal. Combaten entre ellas. ¿Cuál gana? Pues gana la que alimentes más. Hoy día, ¿tú a quién alimentas más? ¿A la parte mundana o a la parte espiritual? Por último, además de confiar en la palabra, además de llenarte de la palabra, aplica la palabra. No te conformes con ser oidor, como dice Pablo o como dice Santiago. No te conformes con ser simplemente oidor, engañándote a ti mismo, sino que sé hacedor de la palabra, porque la palabra solo produce resultado si la aplicas en tu vida. Solo produce resultados, solo cambia tu vida, solo bendice tu vida, solo libra tu vida si la aplicas. Si no la aplicas, te estás engañando, estás perdiendo el tiempo, no vas a obtener ningún resultado. Jesús dijo: si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. La palabra de Dios solo produce esta bienaventuranza en nuestras vidas si la aplicamos. Si no,
No hay nada de nada. ¿Saben? Normalmente nosotros somos de reclamar las promesas. Venimos al servicio. Señor, tengo esta promesa, espero esta promesa, creo esta promesa. ¿Y te has puesto a pensar si la promesa tiene una premisa? Porque no se trata de reclamar la promesa, porque no se trata de confesar la promesa, no se trata de memorizar la promesa, se trata de cumplir la premisa, se trata de aplicar la palabra. Porque cuando tú aplicas, entonces disfrutas del beneficio. Mucha gente viene y dice, Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Esta promesa se la da Pablo a los filipenses, porque los filipenses ofrecieron abundantemente, dieron para la obra misionera, y Pablo dice, todo lo he recibido, tengo abundancia, he recibido su ofrenda, he recibido su dádiva. Y la Biblia dice, da y se les dará. ¿Cuál es la premisa? Dar. ¿Cuál es la promesa? Se les dará abundantemente de forma llena, apretada, sacudida. Quiero hacer un paréntesis. La primera vez que yo leí Lucas 6:38, inmediatamente me remonté a cuando yo era muy niño. Mi abuela me llevaba al mercado y cuando ella estaba comprando ahí con el marchante, pues yo siempre agarrado de su enagua. Y un día yo vi que enfrente había dos señores, uno sosteniendo una bolsa y el otro virtiendo frijol. Y entonces llegó y se llenó esa bolsa. Pero veo que el señor le empieza a pegar y baja el nivel. Entonces el otro le vuelve a vertir, se llena y ahora la empieza a sacudir y vuelve a bajar hasta que ya llegó un tope donde ya cosieron la bolsa. Y me sorprendió mucho, para mí fue una experiencia extraordinaria. Pues imagínense que Dios cuando te da es lleno, apretado y sacudido. Dice un dicho que cuando Dios da, hasta las bolsas presta. Los filipenses habían dado y ahora Pablo dice, mi Dios les va a dar a ustedes, les va a dar y va a suplir todo lo que les falta, conforme a sus riquezas gloriosas. La palabra nos sana, la palabra nos libera. No cuando la confesamos, cuando la aplicamos, cuando actuamos en consecuencia. No se engañen, porque el que oye la palabra y no la aplica es como aquel que se mira la cara en su espejo y habiéndose visto se da la vuelta y se olvida de cómo es. La palabra de Dios nos arroja la imagen de nuestra alma, nos arroja la imagen de nuestro corazón, nos arroja la imagen de cómo somos y los ajustes que tenemos que hacer de nuestra vida. Y si no la hacemos, hemos perdido el tiempo. Esa palabra no va a producir nada en nuestras vidas. Necesitamos recuperar nuestra relación profunda con la palabra, porque es esa relación profunda la que va a cambiar nuestras vidas. Liberarnos, sanarnos, restaurarnos, recomponernos nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, cambiar nuestras circunstancias. En un momento dado, Jesús les dijo algo a los discípulos, no entendieron muy bien y por eso decidieron dejarle. Entonces Jesús se volteó y les dijo a los 12, ¿ustedes también me quieren dejar? Y Pedro tomó la palabra y le dijo, si te dejamos,
¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si solo tus palabras son las que sanan, si solo tus palabras son las que dan vida, si solo tus palabras son las que nos restauran, si solo tus palabras son las que nos consuelan, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tus palabras nos dan esperanza? ¿A quién iremos si solo tus palabras nos garantizan el futuro? ¿A quién iremos si tu palabra, la que da propósito a nuestra vida, ¿a quién iremos? Yo te quiero animar a que esta mañana tú te pongas de pie y puedas decirle al Señor, ¿a quién iremos? Si tu palabra, la que a mí me alienta, la que a mí me alimenta, me sostiene, ponte de pie y haz esta oración al Señor y decide entrar en una relación profunda con su palabra. Padre, esta mañana, una vez más te damos las gracias por lo que hemos considerado, porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien, de paz, que tú tienes planes para nuestra vida. Te damos gracias y te damos gracias especialmente por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos cambia, nos transforma, nos libera. Y yo te quiero rogar que tú nos lleves a una relación profunda con tu palabra, que nos lleves a creer no solamente en ti, a creerte a ti, a llenarnos de tu palabra cada día, Señor. Aliméntanos sólidamente de ella, pero haznos personas que cumplan tu palabra. Llévanos a ser hacedores de tu palabra. Y te pido, Señor, que tú puedas poner en nosotros un espíritu dispuesto, que ilumines nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley y que de esa manera tu ley nos instruya, nos dirija y nos guíe en tus caminos hermosos y gloriosos por Cristo Jesús. Amén. Buenos días.